Bien, vamos a continuar con nuestro personaje. Vamos a elaborar este objeto que lleva, que es una suerte de campana. Como nuestro personaje va a protagonizar un juego de acción, va a funcionar como arma y como elemento identificador. Normalmente partir por un cilindro y después dividirlo en pequeños elementos octogonales. Como este es un boceto más expresivo que de detalle formal, podemos hacerlo con cierta libertad y sin tener que medir tanto. Ahora, sí es importante darle un poco de cariño a los eslabones. Uno de los grandes problemas que se nota mucho en los dibujos de cadenas es que suelen hacer un montón de pelotitas o círculos uno al lado del otro. No es malo si tus dibujos son exactamente eso, esferas una al lado del otro, como si fuera un collar de perlas. Pero si vas a establecer una cadena que tiene un peso, tiene una cierta cantidad em, de grosor en los eslabones, que tiene que verse más compleja, dale cariño. Es decir, haz los eslabones, tómate el tiempo en hacerlos uno por uno. Y vamos a dar los elementos, los argollas y las soldaduras para que nuestra cadena tenga peso y la campana también. Vamos a trabajar ahora, vamos a engrosar un poco la figura, eh, pese a que nos inspiramos en esta ilustración de El Green, vamos a tratar de hacer un poquito más anchos los rasgos para quitarle ese exceso de fineza, pero no del todo, porque queremos que mantenga esa cara un tanto inocente, porque después le vamos a pintar una calavera muy iconizada en el rostro, para que exista esa contradicción un poco entre la dulzura de esta imagen femenina un tanto ingenua y el drama y la tragedia que la rodea para darle al personaje una intensidad mayor. El pelo vamos a dibujarlo un tanto pegado a la frente, de esa forma evitamos en la construcción del 3D tener problemas con el pelo a nivel de estructura, a nivel geométrico. ¿Ya? Vamos a marcar un poco las sombras al interior de la capucha. Probablemente vamos a tener que abrir un poco más la capucha. Está un tanto cerrada. Vamos a tratar de hacer una capucha un poco más amplia. Para eso vamos a usar las sombras. Recuerden que las sombras no solo marcan la necesidad de marcar volumen, sino que diferencian los planos, generan profundidad, hace que sea más difícil eh, confundirse, es más fácil entender la ilustración de una manera, ¿cómo decirlo?, volumétrica. ¿Ya? Aquí estamos dando los elementos de la gorguera del cuello, que tenga un poco de movimiento y vamos a proceder a pintar la calavera. Vamos a hacer que tenga la pintura un poco corrida, que tenga estos goteos, podrían ser lágrimas o podría ser sudor, pero que no tenga una sensación plástica la pintura facial. Una de las gracias de dibujar con lápiz pasta es que uno va pensando mientras dibuja. Acá vamos a agregarle estos textos que van a ir probablemente cosidos o pegados de alguna manera en la prenda. Vamos a ponerle unas como si fueran cuerdas o lana. Vamos a definir después qué es. Algo tiene que ver con el drama medieval post peste negra. Eh, me gusta. Está quedando muy Warhammer, cosa que me agrada en todo sentido. Em, Me preguntaba un alumno un día si yo me inspiraba mucho en los juegos de los Dark Souls. Y yo decía que no, la verdad es que no. Mis inspiraciones sí tienen mucho que ver con Warhammer, esta especie de fanatismo religioso em, que es terrible, puesto de manera un tanto caricaturesca. Me encanta a nivel de diseño. ¿Ya?
Vamos a pegar otros de estos textos. En los cuentos de fantasía y brujería de inspiración japonesa también ocupan como hechizos y cosas pegados en papel. Me gusta un poco esa idea. Ya podemos ver cómo toma forma el personaje y debemos empezar a pintar. Hicimos una marca con el plumón en la esquina para preocuparnos si se iba a traspasar el papel o no. No queremos manchar la mesa. Aquí empezamos a pintar. Vamos a coger estos cuatro colores. Quiero hacer un detalle acá. Estos plumones son plumones al alcohol, también conocidos como rotuladores. En mi época se les llamaba rotuladores. Y su característica es que pueden combinarse los colores. Pueden pintarse uno sobre otro y los colores se van mezclando. Son de precisión rápida, tienen doble punta, pero la gracia de estos plumones es que los compré en el supermercado, fueron muy baratos. Muchas personas consideran que hay que gastar una enorme cantidad de dinero en materiales muy buenos. Por supuesto, si tienes mucha experiencia ilustrando o te dedicas profesionalmente a esto, sí, es una buena idea buscar buenos materiales. Pero si estás aprendiendo, parte con materiales baratos. O sea, la verdad es que más allá del lápiz es lo que puedes hacer, no solo a nivel de dibujo, sino a nivel creativo. Em, si se fijan, yo aquí estoy pasando los plumones con cierta soltura. Los plumones, como son al alcohol, se van a mezclar no solo entre sí, sino que también se van a mezclar con el lápiz pasta de fondo. Y sin embargo, no nos importa, porque esas manchas le dan un poco más de carácter al personaje. Lo hacen un poco más humano, lo hacen un poco más vivo y menos rígido. Así que vamos tomando tonos medios, unos pocos tonos claros y al final pasaremos tonos más oscuros para generar volumen. Aquí por supuesto me salí de cámara, no se ve lo que estoy diciendo, pero creo que lo pueden suponer, es un tanto obvio. Y vamos acá. Tenía ganas de llegar al momento de pintar el gorro, porque la iluminación de la parte de arriba me podía dar pistas de cómo se iba a ver el volumen de la cabeza. Y sí, tiende a funcionar bastante bien. Vamos con los tonos oscuros para empezar a generar las diferenciaciones de tono y de volumen. Como las líneas van a quedar un poco rígidas, después con un color más claro, que es una de las gracias de los rotuladores, vamos a pasar encima. Cuando pasemos encima los colores se van a fundir un poco, es decir, se van a tender a mezclar. Entonces ahí las terminaciones no van a quedar tan duras. Ahí si se fijan vamos pasando con un color más claro por encima del café oscuro y tienden a difuminarse un poco los bordes. Le da una sensación acuarelada muy agradable. A mí personalmente me gusta mucho este resultado. Y los brillos del papel no permiten ver con tanta claridad las cosas, pero sí se empieza a entender el patrón general. La parte final de la ilustración probablemente la vamos a terminar con una tablet. Vamos a dar algunos detalles y efectos desde una tablet. Yo, la verdad, yo trabajo con una tablet, una Samsung bastante normal y funciona perfectamente. Ah, este es un detalle interesante. Vamos a darle sombra a los eslabones de la cadena. Aquí de repente hay que poner atención, porque los eslabones no van uno sobre otro, sino que tiene que generarse el volumen de que están enganchados entre sí. Yo necesito normalmente mucha concentración para esto, porque si no me distraigo y tiendo a hacer mal las sombras, y parece que algunos eslabones quedaron fuera de la ilustración. Vamos a manchar un poco,
con una buena cantidad de superposición de colores para que se noten tonos metálicos. Para que los tonos metálicos existan tiene que haber brillo. El brillo se genera aumentando el contraste con el paso de un elemento claro a un elemento oscuro. Cuando el paso es muy paulatino, no es brillante, tiende a ser más opaco. Cuando el paso es violento, es brillante.